Bueno, vamos a tener hoy un lindo día. El día que pasó acá para ustedes está comenzando, pero ha sido un día lindo, cargado de la luna llena, así que un- mucha energía, ¿no? Así que muy auspicioso, como la aparición también de Narottam Das Thakur, también fue en un día de luna llena. Generalmente cuando una madre está embarazada, si está en los días y llega la luna llena, eso es seguro. No falla la luna llena, ¿no? Coloca todo en su máxima expresión. Entonces, así en un día como tal apareció Narottam Das Thakur, Srila Narottam Das Thakur. El, el lugar donde él apareció se llama Keturi. Es un nombre muy lindo, muy especial que después se menciona en muchas escrituras. Keturi o Keturi. Hay un famoso festival que se hizo ahí. Se habla que el primer advenimiento, ¿cómo se llama? Gorpurnima. El primero se hizo ahí, digamos, en masa, ¿no? Vinieron devotos de todas partes a participar de ese lindo festival. Srinivasa, vino Srinivasacharya, ¿no? Que se encontraba presente en ese momento. Eh, Había una amistad muy bonita entre Srinivasacharya, eh, ¿cómo se llamaba este devoto? Después se comenzó a llamar Shyamananda, Krishna Das, ¿no? Que se llamaba así porque en el pasatiempo lo habían llamado de esta manera y luego eh, recibió la misericordia especial de Srimati Radharani. Sí, un tema ahí con su propio guru, y él tuvo un sueño, y en esa visión él vio como Srimati Radharani eh, perdía una, ¿cómo se llama? La de los pies, una tobillera, y en el pasatiempo. Entonces él se encontró con esa tobillera en la noche, y después, claro, no hallaba qué hacer con esa tobillera, y por ello Srimati Radharani se le manifestó y le regaló la forma de un tílaga, ¿no? Para que él se colocara el tílaga de determinada manera, así que él de ahí en adelante usaba el tílaga así, y se pasó a llamarse Amananda, ¿no? De esa historia de él vienen las deidades Radha Masundara, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, Narottam Das Thakur, él es hijo de Krishnananda, es un samindar, un terrateniente de la época musulmana, habían, musulmana no, de la época de los gobiernos, ¿cómo se llama? Británicos. Entonces, estos samindar, estos ricos terratenientes, igual eran considerados dentro de la legión Sudra. Pero aún así, claro, tenían una buena posición. De hecho, Narottam era un príncipe, ¿no? Así que su madre se llamaba Narayani. Y la aparición de Narottam es después del advenimiento y los pasatiempos del señor Chaitanya Mahaprabhu. O sea, Narottam personalmente no conoce al señor Chaitanya Mahaprabhu, aunque sí tiene un encuentro con Nityananda, con el señor Nityananda. Entonces, Narottam, eh, el pasatiempo es que una vez, cuando el señor Chaitanya con sus devotos están ejecutando todos estos viajes, una vez pasan por el río Padmavati, cerca de esta región de Keturi. Y ahí el señor Chaitanya Mahaprabhu comienza a gritar, Narottam, Narottam. Y claro, como nadie lo conocía, no existía en ese momento, entonces mismo el señor Nityananda le pregunta, ¿y quién es Narottam? Así que el señor Chaitanya Mahaprabhu le dice, el Narottam ya lo vas a ver, él va a aparecer. Y yo
cuando tú una vez estuviste absorto en prema, le dice el señor Chaitanya al señor Nityananda, yo recogí todas esas lágrimas de todos esos días que tú estuviste inmerso en el éxtasis, y yo las guardé. Así que yo ahora las voy a depositar acá en el río Padmavati, para que cuando cuando Narottam atraviese por acá, tú le dices al río, tienes que entregarle el prema que yo voy a dejar acá depositado. Entonces, claro, el mismo río pregunta, pero ¿cómo sé yo quién es Narottam? Y el señor Chaitanya le dice, cuando Narottam entre al río, tú te vas a desbordar y así te vas a dar cuenta que quién es Narottam. Entonces, de esta manera los devotos quedan como impregnados, ¿no? Con esa sensación, ¿no? Con esa manifestación, con esa profecía, ¿no? De alguien que va a aparecer en el futuro. Y ese lugar es un poco alejado, ¿no? De lo que corresponde, digamos, en los pasatiempos de Señor Chaitanya Mahaprabhu. Porque si bien tengo entendido, esta región es como de Pakistán, ¿no? Entonces, eso es para mostrar, ¿no? Que no importa en dónde el devoto nazca, sino que lo importante es el bhakti que él tenga, la devoción, independiente, ¿no? De su linaje. Justamente se menciona eso en la historia de Narottam, porque hubo mucho roce social y moral en esa época por el tema de las castas, debido a que Narottam no pertenecía a una familia brahmínica, ¿no? Pero él había iniciado o comenzó, cuando él inició muchísimos discípulos. Y dentro de esos muchísimos discípulos que Narottam Das Thakur tuvo, él tenía discípulos brahmanas. Entonces, claro, esto causó un gran revuelo, ¿no? Digamos, en la historia que se analiza de por qué eh, algunos atentaron contra el buen nombre de Narottam Das Thakur. Entonces él, ah, a pesar de que era, bueno, para terminar esta rama de la historia, cuando el señor Chaitanya Mahaprabhu ya abandona sus pasatiempos de presencia en este mundo, entonces Narottam hace su aparición y él comienza a mostrar que tiene muchas actitudes. De hecho, Narottam, una de sus actitudes es que lo que escucha inmediatamente lo recuerda, solo necesita escucharlo una sola vez. Entonces esto es una capacidad de memoria impresionante, ¿no? Que para nosotros suena como algo que muy difícil, ¿no? Si tenemos que escucharlo varias veces, después tenemos que volverlo a leer para recordarnos. Entonces, ahí uno ve, ¿no? Lo que son el embotamiento de los sentidos a través de las modalidades de la naturaleza y lo que concierne también a la profundización en la era, ¿no? Cuando uno se va adentrando más en la era, entonces estas capacidades se van perdiendo. Si bien es cierto, por ejemplo, uno allá en Occidente, yo hago memoria cuando vivía allá todo el tiempo, ¿no? Porque yo nunca, en realidad pensé que iba a vivir aquí en la India. Pero ahora que estoy acá ya un año, me doy cuenta de lo que es la influencia, ¿no? Del ambiente, cómo no puedes pensar en un momento dado salirte, ¿no? Del tema de la devoción, porque es lo que está preponderante, ¿no? Desde las 3 de la mañana ya se está escuchando el canto y son las 10, 11 de la noche y están haciendo parikran algunas personas que son muy características, ¿no? Porque hay uno que pasa gritando y Radhe Shyam, como a las 12 de la noche, es una cosa increíble, todos los días desde que yo estoy acá lo escucho, ¿no? Entonces, uno ve cómo la influencia, ¿no? Cómo esa cosa, el occidente es como más influenciado mente-ego, mientras que en la tierra de Krishna, la tierra de los Vaisnavas, la tierra de los acharyas, hay una influencia más sádvica y más orientada hacia el bhakti, ¿no? Hacia el corazón de Krishna. Entonces, por eso es tan importante el canto del santo nombre, como se estaba haciendo ahora. Entonces,
en esa forma podemos ver cómo Narottam tenía esa capacidad, esa facilidad. Pero él también tenía un primo, el hijo, eh, su padre tenía un hermano, para decirlo así más bien, y la importancia de este muchacho, creo que se llamaba Santosha, es que cuando el padre de Narottam, hay dos historias, ¿no? No se sabe si Narottam abandonó a su familia por la misericordia de San Chaitanya Mahaprabhu, fue capaz de abandonar todo lazo, y la otra historia dice que primero su padre murió. Entonces en ese momento, bueno, no vamos a quedar ahí, en ese momento Narottam aprovechó y más bien dejó a su primo como encargado, digamos, de toda la administración y todo lo que tenía que ver con el tema del reino, ¿no? Que ellos tenían. Y así él inmediatamente se fue a Brindavan. Y al llegar a Brindavan fue recibido por Rupa Goswami y Sanatan Goswami. Entonces él, bajo esa tutela, comenzó a estudiar y también Jiva Goswami fue su Siksha, ¿no? En la filosofía fue su guru. Pero él se inició, tomó Diksha de Lokanath Das Goswami. Entonces él vino a Brindavan realmente estaba muy interesado en este tema de los pasatiempos, y esto es por eso es lo que yo hablé del río Padma, porque cuando él entró al río, él inmediatamente, el río vino y entregó el prema que había quedado ahí del señor Chaitanya Mahaprabhu. Y él tuvo un cambio radical, o sea, a tal punto que pues su padre y su madre y todos tenían otras intenciones con él, pero ya no se pudo porque de ahí en adelante él solo quedó absorto en el prema y en los síntomas estáticos, y la especialidad de Narottam Das Thakur es que él predicó en un estilo, él desarrolló un estilo de prédica que eh, es muy característico. Por acá tengo el nombre de ese estilo, Garanahati. Garanahati es un estilo de kirtan que él creó para enseñar este conocimiento. Esto es algo muy importante, ¿no? Porque si tú observas el cancionero, nuestro cancionero que se diseñó para cantar en español, la mayoría de las canciones son de Bhaktivinoda Thakur y de Narottam Das Thakur, si lo has observado con detenimiento. Entonces, estas canciones de Narottam Das Thakur se volvieron tan importantes que incluso Srila Prabhupada en ocasiones, dando la clase, se concentraba prácticamente en una de estas canciones y hablaba de lo que era la importancia de Narottam Das Thakur. Entonces, al recibir este prema, él ya, que su opción era venir a encontrarse con toda la maravilla de los pasatiempos de Brindavan, y ahí se comenzó a formar, y su deseo era ser un discípulo de Lokanath Das Goswami. Ese era lo máximo para él en ese momento. Él solo veía que encontraría solaz en el refugio de Lokanath Das Goswami, pero Lokanath Das Goswami había hecho el voto de no tomar discípulos. Él quería estar en un vayan, ¿no? Esas cosas, al contrario de Occidente, ¿no? Es como que se resalta más allá por la necesidad de volverse un gurú, como el señor Chaitanya lo hizo, y tener discípulos para poder expandir esta doctrina tan hermosa, ¿no? Pero ya cuando, digamos, el sentimiento toma más al devoto, en cierta forma él quiere como estar más absorto, ¿no? Y para estar más absorto, obviamente, se requiere como más libertad por parte de los discípulos, porque si no el gurú tendría que estar resolviendo tantos temas. Así que vemos que había esto es como lo que se menciona muy importante en los escritos, porque el gurú hizo el voto de no tener ningún discípulo, y el que quería ser su discípulo hizo el voto de yo me voy a iniciar solo con él nada más. Entonces esta contienda fue muy interesante porque
con el propósito de lograr esto, Narottam Das Thakur iba siempre a limpiar el lugar donde su gurú hacía las necesidades. Sí, Lokananda Goswami tenía un lugar específico donde él iba a evacuar y hacer sus necesidades. Entonces Narottam estaba siempre escondido esperando, y cuando ya su gurú se iba, él venía y limpiaba el lugar con una escoba que tenía guardada en la tierra. Sacaba la escoba de la tierra, limpiaba ahí mismo, tamizaba el polvo del lugar, lo dejaba más fino, listo, y dejaba agua cerca para que su guru se limpiara y se purificara con este polvo de Brindavan y también con el agua. Y de esta manera lo hacía tan seguido, ¿no? Que Lokananda Goswami se comenzó a preguntar, pero yo siempre vengo y esto está en perfectas condiciones, ¿no? Así que él se quedó una vez espiando para ver quién era el que venía a limpiar, y ahí se dio cuenta que era Narottam Das Thakur. Y cuando él lo increpó, entonces Narottam Das le dijo, yo quiero ser su discípulo y yo tengo esa resolución en mi vida, si usted no me inicia, pues yo tendré que tomar otras decisiones. Así que Lokananda le comunicó que él no estaba, que él no iba a aceptar ningún discípulo, que le había hecho este voto. Así que pasado un tiempo, y le pidió que no hiciera más eso, pero Narottam Das Thakur insistió en seguir haciendo esto, hasta el punto que Lokananda Goswami consultó con las autoridades ahí de Brindavan, ¿no? Los Goswamis. Y uno de ellos, no sé si fue Rupa Sanatana, le dijeron que cuando él preguntó así como que, ¿qué hago, no? Porque yo hice el voto de no tomar ningún discípulo, pero él está ahí, ¿no? En la psica mía. Entonces, el Goswami le dijo, pues ya yo puedo ver que realmente la determinación de Narottam es superior a la decisión que tú has tomado, porque tú estás ya dudando, tú estás preguntando. Entonces, de esa manera Lokananda se dio como por vencido y tomó como discípulo a Narottam Das Thakur, ¿no? Que fue su único discípulo, no tuvo más discípulos. Pero qué increíble, ¿no? Porque Lokananda Goswami lo toma él como discípulo, y Narottam Das Thakur sí tiene muchos discípulos después. Y discípulos que son brahmanas, que son chakravartis, ¿no? Que son títulos que no cualquiera los tiene, ¿no? En India. Entonces, así lo que yo he leído de la historia en relación a su guru con Narottam Das Thakur es que como Narottam es hijo de un rey, entonces Lokananda Das piensa que quizás para él va a ser muy difícil, ¿no? Llevar esa vida renunciante, digamos, al estilo como se llevaba con los Goswamis, ¿no? En Brindavan. Entonces, una vez hay una circunstancia, porque la absorción que pide Lokananda Goswami es muy intensa, de 24 horas al día. Narottam Das está feliz, pero el diseño del Señor es otro, ¿no? El Señor quiere que se expanda la prédica y no que se queden ahí agolpaditos en un lugar, ¿no? Como se quedaban los Goswamis de Brindavan, con un propósito, también es cierto. Entonces, un pasatiempo donde alguien viene a hablar con Narottam Das Thakur y le dice Narottam, pero tú tienes cómo ayudarme. Sí, tú eres una persona que está acá en Brindavan, pero tú puedes ayudarme porque tus padres, tú tienes toda una herencia. Entonces, el Lokananda Goswami, al escuchar esto y al ver que Narottam queda como en cierta meditación, le dice, ves que tú no estás preparado para esto, tú necesitas en realidad ir a resolver muchos temas, ayudar mucha gente, y no estás para la absorción que estamos nosotros acá. No porque él no fuese capaz, sino porque en realidad se necesita, ¿no? que vayan a los devotos a predicar. Entonces, ahí es cuando surge el, el famoso dicho de que la ama de casa enseña a la nuera enseñando a su hija. Entonces es como que Lokananda Das enseñó a Narottam Das Thakur, y de esa manera
eh, sirvió como ejemplo para educarnos a todos nosotros en términos de que resolver las cosas materiales de la gente no es el primer objetivo, salvo que la gente esté tan inmersa en esas cosas que para poderlos traer a la conciencia de Krishna hay que mezclarse un poquito con esos temas, con las realidades sociales y que en el mundo se encuentra inmerso, ¿no? El hambre, o situaciones difíciles, ¿no? Que muchas veces no son consideradas por los Vaishnavas de facto, ¿no? Pero que en cierta manera cuando eso es tan redundante que se necesita llamar la atención, ayudando en esas cosas, en esa expansión para que la gente venga a la conciencia de Krishna. Y de ahí el dicho que Srila Prabhupada dijo, ¿no? Que primero tenemos que motivar a la gente de tal manera que después que se sientan atraídos a la conciencia de Krishna, los principios regulativos y todo lo demás puede ser introducido gradualmente. Entonces, de esta forma, Narottam Das se va nuevamente, pero antes de irse es lo que llaman el primer evento de Sankirtan, porque ahí está el famoso pasatiempo de la carreta que llevan los grantas, que llevan la literatura de viaje, y Jiva Goswami manda a Srinivas, Shyamananda y a Narottam Das Thakur con una carreta con libros para que ellos vayan y hagan Sankirtan en el sector de Gaudades, en Mayapur, ¿no? Y alrededores. Entonces, el objetivo del Sankirtan en esa época era que había que copiarlo, ¿no? Si uno vendía el libro, pero después cuando se lo compraban no tenía que copiarlo y ahí lo pasaban. Y ellos entregaron una lista de todo el Sankirtan al final de este pasatiempo, ¿no? Fueron los primeros sankirtaneros que hubo. Pero claro, en el camino, estos libros son robados por un rey porque el astrólogo le avisó que un gran tesoro iba pasando y el rey ladrón, pensando que esto era alhajas y cosas así, se robó los libros y cuando se dio cuenta que eran libros, ahí en realidad después se rindió, ¿no? A estos devotos y ahí justamente después de todo esto es cuando mismo Srinivas, que era el mayor en ese momento, manda a Narottam Das Thakur a que se establezca en Keturi, entendiendo que él tenía un propósito por haber nacido ahí. Y manda a Shyamananda a otro lugar, Utkala, se llama el otro lugar donde mandaron a Shyamananda. Entonces, el uno predicar allá, el otro predicar allá, y de esa manera Srinivas complació también el deseo del maestro espiritual Lokananda Goswami, ¿no? Que él quería eso, quería que Narottam Das predicara. Entonces Narottam Das viene ahí y establece 6 deidades. Y esas deidades comienzan a ser colectadas. Hay un libro que se llama Narottam Vilas de Narahari Chakrabarti. Él escribe ese libro y ahí narra prácticamente muchas de estas cosas que yo estoy diciendo, se encuentran en ese libro. Pasatiempos en donde ofenden a Narottam Das Thakur y le da lepra y luego el Señor mismo le dice pidan el perdón de Narottam Das Thakur y así se sanaban. Ese, hay muchos pasatiempos ahí y de cómo él consigue las deidades. Había un rico que tenía un lugar con granos y habían unas serpientes ahí, nadie se atrevía a entrar. Narottam entró, encontró unas deidades ahí y ese grupo de deidades, 6 en total, el Narottam encontró ahí a Gaura y Vishnupriya como deidades. Entonces él comenzó, digamos, le ayudó también, digamos, la divinidad, ¿no? Le fue disponiendo todas estas cosas para que él hiciera una instalación y un gran festival que se llama Gorpurnima Mahotsava, en donde él hace una gran fiesta en Keturi, que se considera que es el primer Mahagorpurnima que se lleva a cabo. Y vinieron tantas personas y se distribuyó tanto prasada porque la gente venía, querían ayudar, entonces traían comida, traían platos, traían vasos, traían leche, traían arroz,
traían muchas cosas, ¿no? Se dice que el festival fue tan grande que no había espacio ni siquiera para la gente, entonces la gente se tuvo que meter en el río y estaban tomando prasada metidos en el río. Fue una cosa que después de ese festival la fama de Narottam Das Thakur se expandió. Dicen que llegó hasta Manipura, ¿no? Fue tal que en el festival, claro, había grandes personalidades, ¿no? Como Srinivasacharya y también estaba Jana Vimata, estuvo presente, que era como la personalidad central y más importante de ese festival, era ella, ¿no? Jana Vimata, que es la consorte del señor Nityananda. Entonces, bueno, de ahí se va como mostrando toda la grandeza de Narottam Das Thakur, como dije, que su prédica es en base de las canciones que él mismo componía y que esas canciones que él las hizo en tal manera para ser cantadas de acuerdo a la motivación del momento. Y es por eso que son tan llenas de néctar esas canciones, ¿no? de Narottam Das Thakur. Y él escribió dos libros, que son dos libros de canciones, justamente, que es el Prarthana y el Prema Bhakti Chandrika, que son los libros que aconseja, si usted escucha la biografía de Srila Gaurkishor Das Babaji Maharaj, él tenía esos dos libros nada más. Él decía, solo necesitamos Prarthana y Prema Bhakti Chandrika. Eso era cuando le pedían consejo a Gaurkishor Das Babaji Maharaj, mira lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo sería la intensidad de Narottam Das Thakur, ¿no? Entonces, él decía eso, solo necesitas prártana, anda y tienes plata, le decía a la gente cuando le venían a preguntar por consejo. Él decía, ¿tienes dinero? Sí, anda, compra esos dos libros, Prártana y Prema Bhakti Chandrika. Y esas son puras canciones. Y esas canciones son las que están en el cancionero también, que encontramos algunas, como que siempre se cantaba en español, el famoso Sri Krishna Chaitanya Prabhu, ¿cierto? Esa es la más conocida, ¿no? De sus canciones. Tu gracia dame. Sí, de Narottam Das Thakur, ¿no? Toma vina, queda yalu, y haga sansare, sin tu misericordia yo en mi vida quedaré. Y aquí hay una cuestión muy importante, ¿no? Porque muchas veces cantábamos esta canción, por ejemplo, en la última línea dice, ten piedad de mi acharya, Prabhu Srinivas, porque su inspiración era Srinivas Acharya, ¿no? La asociación de Ramachandra pide Narottam Das. ¿Recuerdan esa canción, no? Porque siempre la cantamos. ¿Por qué yo llamo la atención sobre ese punto? Porque yo mismo pensaba que la asociación de Ramachandra era como que estaba hablando del señor Rama. No, Ramachandra es un devoto. Y también es un devoto al cual Narottam Das Thakur era su inspiración. Yo una vez pregunté y me dijeron que era un puyari de un templo también, pero es como, es un predicador, ¿no? Ramachandra, de lo más prestigioso, digamos así, del vaishnavismo como tal. Entonces, vemos que la mayoría de las canciones, ¿no? El Radha Krishna, Pranamora Yuga La Kichora, también es de Narottam Das Thakur, Gauranga Bolite Jave Pulaka Sharida, cuando mi cuerpo temblará, ¿ah? Al cantar Gauranga. Entonces son canciones que tienen una tremenda inspiración, ¿no? Es el cancionero, como dije, ¿no? Entre Bhaktivinoda Thakur y Narottam Das Thakur, los pies del loto de Nitai, ¿cierto? Son los pies del loto de Nitai, cual mis lunas nos refrescan, también de Narottam Das Thakur, ¿no? Entonces, sé bondadoso conmigo, Vaisnava Gosai, purificas al caído, solo tú puedes salvarle. O sea, su estilo, ¿no? Estaba netamente marcado, completamente mostraba, ¿no? Una absorción Hariharaya Nama Krishna Yadavaya Namaha, también de Narottam Das Thakur, una maravilla. Muchas canciones de él
el famoso Brindavan, tierra dorada, por divina joya formada, también de Narottam Das Thakur. Entonces vemos que de él se desprende un gran magnetismo, ¿no? De Narottam Das Thakur. Se considera que él es un empoderado del señor Nityananda o un avatar del señor Nityananda mismo. Yo personalmente, algo que me llamó la atención, que no sería muy compartidor si no lo pusiera a disposición de ustedes, era una canción que yo escuchaba mucho de Srila Prabhupada, y yo decía, ay, esas cosas, ¿no? Que uno a veces está como adormecido, que dice, eso es tan lindo, pero lo deja pasar. Es esta canción. Esa canción es de Narottam Das Thakur, ¿no? A mí me encanta mucho porque es donde él expone un sentimiento muy profundo, ¿no? Dice, Gaura Pahu, Navahilla Mainu, Prema Ratana Dana Helaya Harainu. La traducción dice, no adoré al Señor Gauranga y por eso me llené de sufrimiento. Me negué a aceptar el tesoro del amor puro por Krishna y así me perdí. Rechazo el tesoro del amor por Krishna y luché por volverme más bien pobre. Me sumergí en una multitud de deseos pecaminosos. Rechacé la asociación de los santos y traté de disfrutar entre los no devotos. De esa manera quedé atrapado. Bebí continuamente el veneno en la complacencia de los sentidos y me negué a nadar en el néctar del Sankirtan del Señor Chaitanya. ¿Por qué sigo con vida? ¿Qué felicidad tengo? ¿Por qué Narottam Das no murió hace mucho tiempo ya? Es puro néctar, ¿no? Por eso me llamó la atención y dije, vamos a hablar esta vez de Narottam Das Thakur, y ahí le dejo esta introducción, porque hay mucho más que debemos analizar de él. De hecho, habíamos hablado de un libro nuevo que salió hace poco, que lo tengo ahí listo para leer en el momento dado, que trata sobre las canciones que él escribió y de cómo él, en una manera, no usa determinadas palabras, y todo este estudio que se le hace a sus canciones es con el propósito de que nos adentremos un poco en el sentimiento que él tiene, tal como vemos en Bhaktivinoda Thakura, que él habla mucho de Saranagati. Entonces, Bhaktivinoda Thakur transmite mucho rendición, ¿no? Yo soy tu perro guardián, yo estoy sentado en tu puerta, lo que tú me tires, eso voy a comer, si no me tiras nada, voy a ayunar. Esa es una rendición. Entonces, como podemos por ahí seguir la pista al Vaisnava, ¿no? En este caso, Narottam Das también tiene su identidad, por decir así, que es muy interesante cuando comenzamos a seguirla, porque las canciones que le acabo de mostrar, ¿no? De Cancionero en Español, uno ve que son incluso las más cantadas, ¿no? En cierta manera. Entonces, esa fue su gracia, ¿no? Que él predicó en un estilo y fue muy marcado esa modalidad. Y eso es lo que hace el Vaisnava, ¿no? Es lo que lo convierte en alguien único, ¿no? Por eso, plagiar o tratar de ser como otra persona, lo único que uno hace es perder su identidad. Más bien uno debe tener su propia naturaleza, ¿no? Seguir su propio llamado, seguir su propia intensidad, en cierta forma dejarse aconsejar, obviamente, pero no olvidar el sentimiento, ¿no? Porque el sentimiento es el que tiene que ir despertando. Así que ahí dejo esta pequeña introducción acerca de la vida y pasatiempos de Narottam Das Thakur. Muchas gracias. Muy agradecido, Maharaj. Muy linda su disertación acerca de Thakur. Vamos a darle la oportunidad a la audiencia si tienen comentarios o preguntas acerca al respecto. Por mientras tanto, Prabhu Krishna Kshetra dejó un enlace en el chat acerca del libro
Prema Bhakti Chandrika, el PDF, para quien desee descargarlo, está ahí. Néctar. Néctar, reverencias, Maharaj Goswami, reverencias a toda la audiencia, Vancha Kalpa Prabhu Brijas Loca. Si nos puede dejar también el nombrecito de la canción en Goswami Maharaj de que acabamos de oír de Srila Prabhupada. ¿En dónde se deja? ¿En chatear? En el chat, sí, en el chat puede copiarle el enlace, si usted lo tiene, si es que lo tiene, y si no, el Gora nombre de la Paju, canción. así se llama esa canción. Ahí lo coloqué, Gora Paju. Perfecto. O Goura más bien, pero en realidad la canción está así, es Goura Paju. Gracias, Maharaj. Ok. Jai Mahaswami Dandavats Pranams. Un abrazo desde acá de Barichara. Jai Hare Krishna. Bhagavandas. Adelante. Swami, dándome cuenta que pues ahorita precisamente algo en lo que no me había dado cuenta, y es que todas mis canciones favoritas son de Narottam Das Thakur. Hasta ahora acabo de caer en cuenta de eso, me puse a revisar a raíz de lo que usted nos iluminó, y me puse a ver el cancionero y me di cuenta de verdad que las canciones que a mí siempre me han gustado más, y bueno, igual son las de Narottam Das Thakur. Curiosamente, acabo de caer en cuenta de eso. Ajá. Tiene un sentimiento muy... Se dice que él es una encarnación del señor Nityananda, ¿no? Entonces, por lo tanto, imagínense, ¿no? Cómo es otra manifestación de un aspecto del señor Nityananda, del sentimiento, ¿no? De cómo lo podemos ya más nosotros tener más al alcance, por decir así, ¿no? A través de las canciones y lo que... Srila Prabhupada solo analizaba las canciones de él, incluso en una conferencia que él tiene con científicos, habla de una canción de Narottam Das Thakur que no está acá en nuestro cancionero en español, no está acá, son del Prema Bhakti Chandrika, ahí las encuentran en ese cancionero, ¿no? Y en el Prarthana. Entonces eso le sirve así la Prabhupada, incluso los científicos le dicen, pero ¿quién declara esas cosas tan fuertemente? Y ahí sí la Prabhupada les habla de Narottam Das Thakur, ¿no? Y algo que me olvidé decir es que cuando él abandona el cuerpo, sus discípulos sufren mucho porque él les dice que va a abandonar el cuerpo, que ya tiene que irse. Entonces los discípulos le dicen, bueno, Gurudeva, ya, ¿qué hacemos? Entonces él dice, llévenme al Ganges y sumérjanme en el Ganges y métanse todos conmigo al Ganges. Entonces ellos lo llevan, todos los discípulos se meten con él al Ganges y le dicen, sosténganme en el agua. Y cuando lo comienzan a sostener, él se comienza a reducir. Se comienza a reducir y comienza a volverse leche. O sea, se comienza a volverse leche y los discípulos lo único que hacen es llorar. Y comienzan a ver que se hace una mezcla de lágrimas con leche. Y eso lo recogen ellos con recipientes, porque es mucho, ¿no? Él se derrite, entonces es el prema mismo, ¿no? que se derrite y desaparece en el agua, y los devotos agarran esa agua con esa leche y se la llevan a Keturi, y ahí hacen un samadhi con esa agua, y su samadhi, ¿no? Que tiene un nombre especial, que es Dort Samadhi, que significa samadhi de leche, ¿no? Que es el samadhi de Narottam Das Thakur. Una cosa increíble, ¿no? Pero es muy, muy interesante el apunte que tú haces, porque es verdad. Nosotros lo que más cantamos es lo de Narottam Das Thakur, y esto nos lleva como en una línea que nos hace conectar, ¿no? Encontramos como la conexión, es como, por decir así, ¿no? Porque a veces hay tanta filosofía y tanta cosa y tanto de lo otro y tanto del otro, pero necesitamos una conexión, necesitamos algo que nos permita conectar, así sea poco, pero que uno diga, ah, mira, porque la gente piensa, no, la conexión es tener un devoto, de tener mi guru. Sí, está bien, claro, pero en realidad el gurú
Él quiere conectarnos a nosotros con su guru y el guru de él quiere conectarnos con su guru y así es una línea, ¿no?, que desciende. Entonces tenemos que despertar eso, ¿no?, en nosotros. Cuando decimos que es individual el proceso, también es individual en términos de que yo tengo que sentir ese despertar, ¿no? Claro, están todos estos factores que hacen que yo reciba la misericordia de Krishna, la misericordia del Guru, ¿cierto? Pero es importante que yo vaya dando ese paso, ¿no? De que mis sentimientos encuentren una conexión más allá, que vayan a través de ciertos elementos, ¿no? Como en este caso se está brindando hoy las canciones de Narottam Das Thakur, pero profundizando entonces exclusivamente con este sentimiento, porque yo conozco un devoto, por ejemplo, que solo canta las canciones de Bhaktivinoda Thakura, y cuando las canta se conectan, ¿no? Uno puede ver, ¿no?, los domingos cuando estábamos allá en Peñalolén, ¿no?, que cantábamos solo todo el Saranagati, todo el mediodía cantando Saranagati, y uno dice, por acá hay una entrada, ¿no?, al néctar. Entonces, lo mismo es Narottam Das Thakur. Bueno, muchas gracias. Yo los dejo ahí para que no quitarles tiempo al siguiente conferencista, para que no me odien, pero sino más bien para que apreciemos este néctar. Rate, rate. Maharaj, todavía tenemos 15 minutos. Si tiempo, podemos invitar a la audiencia a que hagan comentarios. Sí, tal vez Mario Radha, pregunta y pa. Dandava, Hare Krishna. Dandava, Maharaji. Dandava, Nitaipada, Hare Krishna, rate, rate. Tengo una preguntita. Bueno, ayer escuché un concepto muy general acerca de la importancia de aceptar ciegamente todo lo que digan los maestros, ¿no? Eso por un punto. Punto seguido, el otro punto es que Gurudeva Harijan siempre nos previno sobre esa situación. Él nos dijo en varias clases, si ustedes aceptan y creen todo lo que nosotros decimos ciegamente, son unos tontos. Tienen que experimentarlo, realizarlo, practicarlo para realizarlo, para que estén seguros y tengan su propia realización, ¿no? Eso por otro punto seguido. ¿Qué tan seguro es ese asunto? ¿Hasta qué punto uno puede estar realmente dispuesto a confiar ciegamente en lo que digan nuestros acharyas, conociendo bien que estamos en una era de Kali Yuga donde hay mucho engaño y mucha facilidad a engañar a otros y a hacer engañar a uno mismo, debido a la capacidad de sentidos imperfectos? Sí, es una muy buena pregunta. Yo considero que es la mejor pregunta que yo he escuchado hasta el momento. Por decir así, que le resuelve también a uno muchas inquietudes. Porque en un sentido, el mismo gurú, en cierta forma, va a exhortar al discípulo a que comprenda las cosas por su propio sentimiento. Porque no se trata a veces podemos decir que, claro, una fe ciega, dentro de una filosofía que es verdadera, al final te va a dar algo bueno. También es cierto, ¿no? ¿Cierto? Pero es como, diría yo, como el comienzo de algo, ¿no? Ese sería el comienzo, pero luego tienes que ir más allá. O sea, cuando quieres avanzar un poco más, tienes que usar entonces la inteligencia. Eso equivale a, por ejemplo, como que a uno le dicen, vaya a Sankirtan. A mí me pasó eso, ¿no? Vaya a Sankirtan. Entonces yo dije, pero no tengo mantra, yo no estoy preparado para ir a Sankirtan. Pero ahí están los libros. Si la Prabhupada hizo los libros, entonces esos libros ya están distribuidos, vaya, distribúyalos. Entonces, sí, pero bueno, yo también hago parte, ¿no?, de ese proceso. Yo tengo que usar mi inteligencia que tengo para poder presentar
quizás el libro de determinada manera, aunque hay gente que es brillante en el sánscrita, ¿cierto? Pero yo tengo que usar mi inteligencia, porque si no, no es que los libros se van a distribuir solos, no es tan así. Entonces, yo creo que la misma adhesión que uno ve en la India, en algunos Vaisnavas, que incluso dicen que uno solo debería predicar lo que escucha del maestro, nada más. Uno no debería leer ningún otro libro, no debería investigar nada más, sino solo repetir lo que dice su maestro. Esas son unas instrucciones, ¿cierto? Eso es verdad. Pero eso no responde a las necesidades de una sociedad a la cual estamos encargados de predicar o estamos encargados de llegar, ¿cierto? Eso me responde a mí como tal, como que si yo lo hago así y me conservo dentro de esta línea, pues es muy seguro que obtenga las respuestas. Pero cuando nosotros tratamos de llegar más a la gente, entonces tenemos que abrir la canilla, tenemos que abrirla un poco más. Y es ahí donde nosotros tenemos que también, ¿no?, aprender de que en ausencia de la instrucción del maestro espiritual, yo tengo que pensar qué es lo que él resolvería a su manera, cómo lo resolvería para yo resolverlo, porque no le puedo estar preguntando todo también, porque él quiere eso, ¿no? Él quiere que el discípulo se ejercite, es como un padre, ¿no? El padre quiere que su hijo lo supere, por decir así. Eso es como la grandeza del padre, ¿no? No es que el hijo quiere superar al padre, el padre quiere que el hijo lo supere, porque el padre se da cuenta, en cierta manera, que hay un nuevo reto y el hijo necesita enfrentar ese nuevo reto. Ya él hizo lo que pudo, ya formó, ya entregó lo que tenía que entregar, pero ahora el discípulo tiene que seguir, ¿no? En cierta manera. Pero basado, sí, digamos, si vemos lo que mismo Narottam-Das Thakur hizo con su guru, que venía a recogerle lo que él hacía del cuerpo y todo eso, eso muestra, ¿no?, el grado de rendición de un discípulo con su maestro espiritual. Pero también existe una promoción hacia más allá, ¿no?, que va a venir naturalmente cuando estos deberes sean aplicados, ¿no?, justamente. Pero quizás hablar de una fe ciega como tal, yo no sé, yo creo que ahí depende mucho del contexto al cual nos estemos enfrentando para usar ese término fe ciega, porque seguramente no va a gustar en algunos entornos, ¿no? Colocar como que la fe ciega en la verdad nos va a proveer de algo bueno, pues sí y no, porque, como tú dices, en Kali Yuga hay mucha cosa disparada en cualquier dirección, ¿no? Entonces, más bien nos conviene ir viendo en dónde podemos encontrar como los buenos ejemplos que nutren, digo yo, ¿no?, que van a nutrir ese sentimiento. Porque ahí sí tenemos que apelar a lo que dice Srila Siddhar Maharaj. Es el corazón siente si realmente hay alegría, hay conexión, hay chispa, el fuego interno, ¿cierto? Cuando eso no está, nos damos cuenta, ¿no?, que no está presente eso. Y ahí sí deberíamos preocuparnos. Sí. Gracias, Maharaj. Tenemos una preguntita más en el chat. Yo creo que tenemos tiempo para una más. La pregunta es de Chaitanya Lila Prabhu y es: ¿cuáles son las características particulares de la personalidad, del comportamiento de Narottam-Das Thakur, que nos enseñen con su ejemplo? ¿Quieres que la repita, Maharaj? Claro, es como... no es, digamos, es una tremenda tarea, ¿no? O sea, responder esa pregunta, ¿no? Digamos, no hay que olvidarse que Narottam-Das Thakur es Champaka Manjari. Entonces él es un asistente de Rupa Manjari.
Entonces es un asociado eterno, ¿no? Del Señor Supremo. Entonces, digamos, tratar de emparentar esas actitudes con comportamientos de cómo materialmente se puede llegar a ser, pues justamente yo respondería que Narottam Das Thakur, él tuvo que luchar contra muchos inconvenientes. O sea, cuando un Vaishnava quiere predicar y está, digamos, orientado, ¿no?, hacia el objetivo, hacia la meta y la conoce claramente, va a enfrentarse con muchos problemas que tienen que ver con el entorno inmediato, ¿no?, con las cosas sociales, con las cosas morales, y él va a tener que tumbar determinados tabúes y todo eso, como Narottam Das Thakur que hizo. Él inició brahmanas, siendo que él no era un brahmana. Entonces ya en la India eso era como echarse encima a todos los smartas, ¿no? ¿Ves? Entonces ya, fíjese que Rupa Goswami y Sanatana Goswami no hicieron eso. Ellos conservaron más esta actitud de estar más tranquilos en ese sentido y tomar en cuenta el clima social de la época. Y no se atrevieron a ir más allá y romper esa cosa para no dañar, digamos, la idea principal que le tocaba a ellos. Pero Narottam Das sí enfrentó esas cosas, ¿no? Y lo mostró con su ejemplo porque tuvo muchos discípulos, mucha gente de la época que eran debatientes y justamente él los inició. Y no los inició porque él los persiguió para iniciarlos, sino que ellos vinieron a rendirse a él. Hay un pasatiempo del rey Narasimha, que ellos tenían, era digamos, la gente, los eruditos de la época, fueron donde él y le llenaron la oreja, ¿no? Y le dijeron, es muy posible que Narottam esté haciendo cosas que en cierta forma está dañando lo que es la escuela como tal. Así que hay que ponerle un freno de una. Él no tiene los conceptos que en realidad debería tener. Entonces mandaron dos personajes para que vinieran a mostrar el engaño de Narottam, y cuando entraron en contacto con Narottam, Narottam solamente con su prédica los transformó, y cuando ellos volvieron, entonces se enojaron más con Narottam, porque ahora mandaron dos y ahora volvieron dos discípulos de Narottam. Entonces ellos quedaron más bien enojados por entrar en contacto con Narottam, se convirtieron. Entonces ahí vinieron y el rey dijo, pues traigamos al mejor debatiente de la época para que enfrente a Narottam y realmente ¿cómo se llama?, lo derrote. Entonces, estos dos discípulos que habían recién venido a demostrar la falsedad de Narottam, se enteraron y se vistieron de tenderos, de que vendían cosas ahí en el mercado, cualquier cosa, y se pusieron con una tienda ahí y esperaron a que llegaran estos debatientes, y cuando ellos llegaron, ustedes me ven muy cansados, nosotros estamos acá, somos unos vendedores, y comenzaron a debatir con ellos en sánscrito y en gramática, y vencieron digamos, a este gran pandita que había venido con el rey. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta, dijeron, pero ¿cómo? No, nosotros somos sirvientes de Narottam, le dijeron ellos, somos discípulos de Narottam. Acá todos los que vendemos acá en el shop, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que se llama acá la calle donde venden todas las cosas, las yapas, las kuntis? En el Hoy Bazar, todos los que estamos en este bazar sabemos sánscrito. Le dijeron, todos los vendedores del bazar saben gramática, nyaya, saben todo. O sea, hable con cualquiera. Entonces iban a hablar y todos sabían sánscrito. Entonces ellos dijeron, mejor nos regresamos, porque si la gente normal acá que está vendiendo acá las cosas y saben sánscrito y debaten en esa manera, Narottam nos va a hacer pedazos, ¿no? Así que más bien se devolvieron y aceptaron que Narottam era una gran autoridad. Entonces, una de sus características es porque el empoderamiento, el ser un asociado, el seguir
el prema que tenía en su corazón era un desborde nada más, ¿no? Que el que entraba en contacto con él recibía también ese tipo de misericordia. Nosotros también podemos recibir ese tipo de misericordia con sus canciones. Si uno comienza a atender bien ese sentimiento que hay en esas canciones, uno descubre y se conecta con el amor que inundaba su corazón. Eso es lo que yo podría decir al respecto, porque no son las cualidades materiales, ¿no? Eso no se puede atribuir a algún tipo de sistematización o globalización o alguna terminología material, ¿no? Esas son las cualidades espirituales del devoto puro, del devoto empoderado, ¿no? Que el Señor se digna a dar esa misericordia, sí, debido a que es un plan del Señor Supremo, ¿no? Él decide empoderar a su devoto, ¿no? Eso es lo que necesitamos, ¿no? No que la notaría nos diga que somos nosotros porque está firmado por la notaría, ¿no? Ya, Maharaj. Vamos a usar un poquitín, vamos a repetir un último comentario de la Madre Dinatarini. ¿Sí? Madre Dinatarini, adelante. Jai, Dandavas a Maharaj Swami, Dandavas a todos los devotos Vaishnavas y Vaishnavas del Señor. Sí, no, el comentario era solamente para agradecerle a Maharaj, pues, primero al Brahmani Taipa por su pregunta y luego a Maharaj por la respuesta que hizo, pues es muy importante escuchar a los acharyas y hay que aprender, en realidad hay que aprender a escucharlos. ¿Pero para qué? Para poder entender claramente lo que ellos nos desean dar. Entonces, sí, ayer también me quedó una duda bien grande, ¿no? Acerca de justamente del tema que preguntó el Brahmani Taipada, pero gracias a usted, Maharaj, pues esa duda ha sido totalmente clarificada. Entonces, solamente era un agradecimiento, pues, a las respuestas que usted ha dado y en este caso, pues, que me ha despejado totalmente las dudas. Tenemos que, realmente tampoco es que tener fe ciega, ¿no? Sino pues entender lo que nos tratan de decir. Jai Dandavas Maharaj. Suena muy feo ese concepto, así cuando se dice hay que tener fe ciega, ¿no? Suena como muy feo, ¿no? Como que entendemos por radioterapia que la fe ciega es aquella que carece de elementos para hacer una fe sana. Entonces, si se va a utilizar esa convicción para hablar, debería ser como otro término, ¿no? Porque me permite, Brija, loca. 2 minutos, le voy a robar nomás. En la competencia que hay entre los dioses para ir hasta conseguir un elemento de cada reino, ¿no? Ir al inframundo, ir a Swargaloka, ir a Shivaloka, ir a Vaikuntaloka. Hacen una competencia los dioses para conseguir una cosa de cada lugar y probar que llegaron allá primero en sus váhanas, en sus transportes. Entonces, Ganesh, siendo que él dice, yo tengo solo un ratoncito para hacer mi viaje y todos se burlan. Pero Ganesh usa su inteligencia y lo que nos enseña Ganesh es que uno tiene que ver en realidad también a nivel personal qué es lo que uno tiene. Porque no podemos ser como los acharyas, no podemos ser como los gurus. En cierto sentido, nosotros tenemos que servirlos. Y en ese servicio nosotros vamos a ser ocupados como tal y nuestra tendencia se va a desarrollar más. Entonces, la instrucción de Ganesh es esa. Uno tiene que hacer de acuerdo a lo que tiene de la mejor manera. Y por eso él gana la competencia. Porque él dice, si tenemos que darle la vuelta a todo el universo, y yo tengo solo un ratoncito, mi padre y mi madre representan el universo, así que le doy la vuelta a ellos y llego primero. Y él le dio la vuelta a sus padres y llegó primero. ¿Cierto? Y cuando todos llegaron, él ya estaba ahí hace rato, dijo, yo ya le di la vuelta al universo porque el universo es mi padre y mi madre y ellos son Durga y el señor Shiva, así que gané. Y ahí todos dijeron, sí, tienes razón, no podemos discutir eso. Entonces el uso de la inteligencia de manera apropiada también nos permite ir distinguiendo en realidad en dónde nuestros esfuerzos tienen que ser derivados, cómo podemos hacer esos esfuerzos para que sean realmente
valiosos, y lo que nos garantiza eso es la conexión sincera, de corazón a corazón, porque si nuestro arreglo es mental, si nuestro arreglo es por posición o por una otra cosa, no va a llegar a ningún lado. ¿Sí? Quizás va a triunfar momentáneamente, pero vamos a ver que no fueron decisiones buenas. El futuro va a mostrar eso. Ya, Ahora sí. Claro, tomando en cuenta pues las palabras que dijo Maharaj Harijan fue mi comentario, pero el interés separado es la causa raíz de todo malentendimiento, Maharaj. El interés separado. Es que, ¿cuál es el interés separado? El que no está de acuerdo con Krishna, el interés separado. Si el devoto tiene fe en su guru y tiene fe en la doctrina, pues, ¿cuál es el interés separado? Ahí no hay ningún interés separado. Sí, obvio, sí, lo que está diciendo, el interés separado, cuando algo está separado de la verdad, eso sería, ¿no? Pero si está unido a la verdad. Vale, siempre tenemos 5 minutos. ¿Cuál sería? ¿Ah? Hare Krishna. ¿Dónde vas? Sí, así es usted. Tenemos 5 minutos de dispensa, Nitaipa, Raúl. ¿Listo? Sí, 5 minutos. Diga usted. Bueno, entonces lo que la madre Natrini está expresando ahí es una frase de Siddhasi Armaras, donde él expresa de que el interés separado del centro es la causa raíz de todo malentendimiento. Es una frase de Siddhasi Armaras. Se refiere a que cuando una acharya expone, ¿no? Y el otro acharya escucha. Entonces todo depende, ¿no?, del interés que realmente haya en el centro, o sea, en Krishna, como dice Maharaj, ¿no? Si realmente el acharya está interesado en Krishna y es puro en su propósito, es perfecto. Y si el que escucha también es puro en su propósito de aprender, ¿no?, del centro de Krishna, también es perfecto. Entonces, el asunto se da ahí, ¿no? Cuando realmente el interés de uno de los dos no tiene un nivel suficientemente alto, no se presenta la iluminación, no se presenta el ruchi, no se presenta el néctar. En otras palabras, como dice Srila Prabhupada, recuerden que la fuerza, como es la pureza de la fuerza, ¿no? Y la pureza se nutre del interés que realmente uno tenga en el Señor Supremo. Hay varios ejemplos de eso, de cómo uno podría graficar esto. Pero, por ejemplo, está Ramanujacharya y su discípulo. Pero está también el de Clavia con Dronacharya. ¿Por qué? Está mostrando que hay un interés separado. Si Clavia quería ser el mejor arquero del mundo, pero estaba Arjuna. Entonces Clavia, como Dronacharya no lo acepta, él hace una esfinge de Dronacharya y adora esa esfinge de Dronacharya y recibe el Shakti y se vuelve un gran arquero. Total que cuando los Pándavas se encuentran el perro con el hocico cerrado en flechas, ellos dicen, uy, ¿quién hizo esto? Eso es mejor arquero que Arjuna. Entonces llevan esta duda a Dronacharya y Dronacharya viene y le pide el dedo gordo a Eclavia. Pero ¿cuál es la moraleja de esto? Que claro, él adoró el guru y sirvió al guru y hizo todo lo que el guru hizo, pero en realidad eso es un tipo de impersonalismo, ¿no? Porque él no estaba haciendo lo que le dice el guru, sino que él estaba adorando al guru, pero con un deseo separado. Tenía un interés separado, que su interés era por encima de lo que el guru estaba diciendo prácticamente, porque el propósito de que Arjuna fuera el mejor arquero del mundo estaba insertado dentro de lo que era la historia de lo que se necesitaba desarrollar como tal, del propósito. Entonces no era solamente yo soy el mejor arquero y el ego y al final como los demonios que adoran a los semidioses y adquieren poder y ahora ya eso es interés separado. Ahora,
Sí, muy bueno, muy bueno el punto de Calavia, ¿no? Porque realmente él adora al gurú, aprende del gurú a través de la mística de adorar el Murti. Sin embargo, no es la esencia, ¿no? De la enseñanza, de que es complacer al maestro espiritual, ¿no? Exacto. Entonces ahí tiene algo más profundo y más intrínseco allí en el asunto. Sí, muy bueno el ejemplo. El interés separado nos lleva realmente al prema, al néctar, ¿no? A la esencia de todo. Exacto. Ahí está Anita Ipaga, muchas gracias, así es. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, Maharaj. Muchas gracias, Prabhu Nitaipada, o sea, siempre iluminándonos. Gracias. Ya, Maharaj, queda agradecerle, muy bonita exposición, muy bonitas respuestas. Lo esperamos siempre en el Néctar de Sadhusanga, quedamos todos agradecidos y lleves el cariño de toda la audiencia, Maharaj. Lo esperamos siempre. Goswami Maharaj ki Rate. Vale, ahora dejamos a Panjali Mataji que sigue con el siguiente expositor. Adelante, madre. Jai, Hare Krishna, reverencias con todos, por favor, reciban mis respetuosas reverencias.